Bienvenido, especialmente si acaba de llegar, y que la gracia y la paz de Dios sean de ustedes todos los días. Amén. ¿Hay algo en tu vida que no estés tomando en serio ahora? ¿Será que en enero hiciste una resolución de seguir una dieta específica para perder de peso? Y todo empezó bien, pero ahora estás ganando de peso de nuevo. Puede ser que no estés tomando en serio la dieta. ¿Será que en el pasado siempre has sacado buenas notas en la escuela, pero recientemente se te han bajado las notas? ¿Cuál sería la causa? Podría ser que no estés tomando seriamente tus estudios. Esas cosas son importantes. Pero, ¿qué tal tu relación con Dios? ¿La estás tomando en serio o no? ¿Cómo se puede tomar en serio tu relación con Dios? ¿Cuáles son los pasos? Creo que un paso importante, quizás el primer paso, es recibir su verdad, meditarla y creerla. Pero, ¿dónde vas a recibir esa verdad? Les cuento la historia real de un pastor que en los años 1950 en Estados Unidos fue mandado a California a levantar una congregación. Entonces él fue al sur de California y les preguntó a las personas de esa área qué clase de iglesia querían ellos. Y le dieron muchas ideas. Entonces él usó sus opiniones y sus gustos para crear su iglesia según sus opiniones y gustos. Y creció muchísimo esa iglesia. Ahora muchísimos dirían, bueno, ándale, cualquier cosa que funcione para hacer que tu iglesia crezca, bueno, hazlo, úsalo. Pero pensémoslo. Si estás siguiendo una dieta y resulta que esa dieta está basada en como teorías equivocadas, ¿no? Teorías científicas equivocadas, ¿cuál puede ser el resultado? Puede ser que no pierdas de peso, pero también puede ser que se te dañe el cuerpo, me imagino. Pero si vas a representar a Dios como predicador o como iglesia, uno debe decir la verdad de Dios y no decir simplemente lo que la gente quiere oír, lo cual es lo que hizo ese pastor. Hay iglesias que te dirán a ti lo que quieres oír, pero Divine Savior Church quiere ser diferente. Nosotros tomamos en serio la verdad de Dios. Y tenemos un gran ejemplo en esto, que es el apóstol Pablo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo les recordó a los creyentes de Tesalónica qué tan seriamente había tomado él la verdad de Dios y cuáles habían sido los resultados. Entonces vamos a empezar con el versículo 1. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Si prestaron atención a la lectura para hoy, ahora entienden qué tan difícil fue la primera visita de Pablo a Tesalónica, ¿verdad? Porque el mensaje que predicó ganó tantos adeptos, tanto de la sinagoga judía y personas ricas e influenciales, como de griegos de la comunidad, que un grupo de personas de Tesalónica se opuso a él. Y hasta trató de encarcelarlo. Encarcelaron a algunos de los hombres, de los hermanos. Hey. Pero tenemos que saber, porque él menciona otra ciudad en estos primeros versículos, Filipos. Filipos era la ciudad a donde habían ido antes de Tesalónica. ¿Y qué pasó en Filipos? Fueron torturados y encarcelados por haber predicado el mismo mensaje. Pero fueron a Tesalónica para predicar el mismo mensaje que les había traído tantos problemas en Filipos. Ahora, muchos de los tesalonicenses que vivían en esa ciudad habían creído en dioses que no existían, dioses falsos, ¿verdad? Y sus creencias no les habían traído paz, sino duda e incertidumbre. Pero cuando escucharon el mensaje de Pablo, dijeron, este mensaje es
diferente. Escuchamos eso el domingo pasado. Muy diferente porque este hombre presenta un Dios, no un Dios caprichoso como los dioses de nosotros, sino un Dios que sí es de justicia, pero sobre todo de amor inmerecido. Un Dios que estaba dispuesto hasta a sufrir el infierno mismo por sus criaturas, para que ellos pudieran vivir para siempre. Era muy diferente. Y Pablo les mostró que ese mensaje era la base de su propia fe. Era exactamente lo que Pablo creía también. A veces me pregunto si, por ejemplo, en las comerciales de la tele, cuando una estrella de cine dice, yo uso este producto y siempre lo uso, a veces dudo si eso es cierto o no. Pero Pablo no era así. Esto es lo que yo creo. Y se lo predico a ustedes. Y a Pablo le dio tanta confianza y tanto consuelo que estaba dispuesto a sufrir hasta la violencia física por predicar esta verdad. Podía haber cambiado algo, ¿verdad? Modificado su mensaje para que fuera más aceptado, para que no fuera perseguido, pero no lo hizo. Nosotros podríamos hacer lo mismo también, porque en esta sociedad menos y menos se acepta la verdad de la palabra. Podríamos hacer lo mismo. Pero la verdad es que la verdad de Dios es la mejor noticia para la humanidad. Así que no vamos a cambiarla. La verdad de Dios es evangelio. Él usó esa palabra. Evangelio es buena noticia. La buena noticia de la gracia de Dios en Jesucristo. Y es la mejor noticia para la humanidad. Es lo que realmente necesitamos. Y por eso tomamos en serio la verdad de Dios. Por esa razón. Seguimos con el versículo 3. Dice, nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Pues aquí Pablo está defendiéndose, porque aparentemente sus enemigos en Tesalónica todavía estaban hablando mal de él, tratando de convencerle a los nuevos cristianos que él era un estafador. Porque, bueno, en esa sociedad tal como en la nuestra hay estafadores, hay muchos. En el día de Pablo había filósofos y oradores y magos que iban de un pueblo a otro hablando a la gente, usando halagos, trucos y otras cosas para engañar y para separarle a la gente de su dinero y después irse de la ciudad. Estafadores. Entonces Pablo trata de distanciarse de estas personas, decir que yo no soy así. Y para él, la peor cosa no fue que la gente pensara mal de él. O sea, no le preocupaba su propia reputación, sino la reputación de quién? De Dios y del mensaje que predicaba. Porque en un sentido su reputación estaba atada al mensaje que predicó. Pero aquí, en estos versículos, y también en 1 Corintios, un versículo que voy a poner aquí, Pablo les dijo a los tesalonicenses, piénsenlo bien. Yo prediqué un mensaje que no era mío y era un mensaje que era exactamente lo opuesto de lo que dice la gente. Él dijo esto a los corintios, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. No, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo predicaba un mensaje al cual se revela el corazón humano, un mensaje que rechaza por naturaleza el corazón humano. Muchos griegos, cuando él predicaba sobre un hombre crucificado que era Dios y que resucitó de entre los muertos, muchos griegos se reían de él. Pero se demostraba que este mensaje no era de él,
sino de Dios, porque algunas personas sí creyeron el mensaje. Así que Pablo no necesitaba usar trucos o halagos o cualquier otra cosa para que la gente creyera el mensaje. El mensaje tenía el poder de Dios, porque era la verdad de Dios. Las teorías científicas cambian, ¿no? La filosofía, la psicología, psiquiatría, todas esas cosas cambian, pero la verdad de Dios no cambia, porque ¿quién no cambia? Dios no cambia, y Él es la fuente de su verdad. Entonces, por eso no tenemos necesidad de cambiar lo que Él dice, tratar de modificarla o mejorarla, porque no se puede mejorar, no necesita nuestra ayuda. Y es algo que Pablo nos enseña aquí. La verdad de Dios obra en el corazón humano sin ayuda humana. Nosotros sí en Divine Savior Church tratamos de proveer de un ambiente acogedor, sillas, almohadas, sillas almohadas, con almohada y no bancos de madera. Tratamos de saludar a todas las personas y ser amables porque queremos hacerlo y crear un ambiente acogedor. Estamos en el proceso de construir algo más grande y más bonito, mejor para el ministerio, pero esas cosas no agregan nada al mensaje. Podríamos predicar este mensaje en una cueva y tendría el mismo efecto, porque es la sabiduría de Dios y obra en el corazón humano sin ayuda. Por eso la tratamos en serio. Sigue en el versículo 5. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Literalmente en griego dice, éramos bebés entre ustedes. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. También saben que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. En la antigüedad había obras de teatro. Los griegos tenían obras de teatro, que quizás algunos de ustedes han leído aún esas obras de teatro, pero usaban máscaras para desempeñar varios papeles. Y en muchos casos, un actor griego tendría una máscara en esta mano y otra en esta, para que pudiera protagonizar dos papeles a la misma vez. Entonces, ahora soy este personaje, ahora soy otro personaje. Pero Pablo les dice aquí, yo no hice eso entre ustedes. Soy una persona genuina. Dios me ha hecho una persona genuina. Les mostré exactamente quién soy. Y era un testimonio de lo que el mensaje que predicaba había hecho en él. Voy a mostrarles algo de 1 Timoteo, que dice a Timoteo que antes de ser convertido a la fe en Jesús, él era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Antes, pero ahora era una persona nueva, porque la verdad de Dios no solamente había salvado su alma eternamente, lo había transformado en una persona diferente, actuaba de una forma diferente. Y ahora él da 3 cosas, les recuerda 3 cosas que él hacía y Silas también mientras estaban con ellos. Primero, dice que eran como bebés. ¿Qué adulto quisiera decir? Fui como un bebé entre ustedes. Porque somos adultos. Cuando somos niños queremos ser grandes, queremos crecer, ¿verdad? Pero éramos como bebés. ¿Qué quiere decir con eso? Podemos entenderlo teniendo en cuenta las acusaciones
de sus enemigos contra él. Un bebé no puede decir nada. A un bebé no le importa qué piense la gente de él. Un bebé no puede halagar o engañar. Entonces, él está diciendo, nos portamos como bebés, de manera honrosa, siempre diciendo la verdad y no engañando a nadie. La segunda cosa, dice, éramos como una madre que amamanta. Una madre generalmente tiene un amor sacrificial por sus hijos, ¿verdad, mamás? O sea, sacrificarían cualquier cosa por ellos. Y eso se demuestra mucho en la etapa cuando tienen que amamantar. Mi esposa, con nuestros 3 hijos, cada vez que tenían hambre, aunque fuera a las 3 de la mañana, ella se levantaba con ellos para amamantarlos, porque los amaba. Y Pablo dice, así nosotros nos portamos entre ustedes también. Como una mamá, sí, con cariño, con amor, sacrificando de nuestro tiempo, perdiendo sueño para servirles, haciendo cualquier cosa necesaria para ayudarles a conocer a Jesús y a crecer en su fe. Finalmente dice que eran como un padre entre ellos, o sea, toda una familia, ¿no? Y es un tema que vamos a hablar más tarde, que somos como una familia aquí, pero que un padre en aquel tiempo era el que tenía la autoridad en la familia sobre los hijos y también los disciplinaba. Y Pablo y Silas, cuando estaban con los tesalonicenses, usaban autoridad, pero no de una manera tiránica o como dictadores. Dios les había dado autoridad con una palabra autoritativa. Dijeron, esta es la palabra de Dios, esta es su verdad. Tenemos autoridad para predicársela a ustedes y aquí está. Usaron su autoridad para el bien de ellos, como un buen padre. Y dice, también los disciplinábamos. Y usa 3 palabras como sinónimas para animar. Los animábamos a llevar una vida digna de Dios, de lo que eran, porque ahora eran creyentes. Ahora, la verdad de Dios, el Evangelio, nos dice muy buenas noticias, porque nos dice que nuestra relación con Dios no depende de lo que nosotros hagamos. No depende de lo que nosotros hagamos. Dios no puede amarnos más, no puede amarnos menos, porque es un Dios de gracia. Lo que Dios nos da es gratuito. Sus bendiciones espirituales son gratuitas y simplemente los recibimos por la fe en Jesús. Buena noticia. No se trata de mí, se trata de Jesús. Pero la fe en Jesús siempre produce resultados. La verdad de Dios resulta en vidas transformadas. Vemos eso en Pablo, que antes era un perseguidor, un blasfemo, un insolente. La verdad de Dios produce una transformación en nosotros. Nos salva eternamente, pero también transforma nuestras vidas. Así como en nuestra iglesia, Divine Savior Church, y en nuestras vidas individuales como creyentes, es esencial que creamos y prediquemos la verdad, pero también que vivamos la verdad en nuestras vidas, que vivamos vidas transformadas por esa palabra. Hoy en día, los jóvenes que están criándose en esta sociedad que se llama postmoderna, ya no preguntan qué es cierto, si algo es cierto, quieren saber si algo es real. Y Dios hace algo real en la vida de la persona que cree en Cristo. Entonces, si somos creyentes, si creemos la verdad, pero no hay ninguna transformación en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la pregunta, ¿será que no estamos tomando en serio el Evangelio? ¿No tomando en serio la verdad de Dios? ¿Dios estaría avergonzado por mi conducta, por nuestra conducta, por nuestros pensamientos, palabras u obras?
¿Será que nosotros que afirmamos que amamos la verdad, será que realmente no buscamos tener mucho contacto con esa verdad durante la semana? Básicamente la ignoramos. ¿Será que nosotros que tenemos tantas cosas, será que a veces gastamos todo nuestro dinero en nosotros mismos, dejando muy poco para devolver a Dios o dar a los necesitados? ¿Será que nosotros somos muy externamente fieles a nuestro cónyuge, pero por dentro, interiormente, lleno de lujuria dirigida a otras personas? ¿Será que nosotros controlamos nuestra lengua aquí los domingos, pero durante la semana lo usamos para tomar en vano el nombre de Dios o para herir a otras personas? Podría hacer esa lista más larga. Y tú también, ¿no? Somos pecadores. Esa es la verdad. Y la verdad de Dios nos dice la verdad. La palabra de Dios es ley y evangelio. La ley nos dice que hemos pecado contra Dios. Así que en Divine Savior Church decimos la verdad sobre el pecado, porque necesitamos saber si hemos pecado contra Él. ¿Para qué? Para que podamos volver a la verdad para recibir consuelo. Y aquí lo vemos en el versículo 13, el último versículo. Él dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. La mayoría de estas personas habían crecido creyendo mitos sobre dioses que no existían. Y esas cosas, esos dioses los motivaban por obligación y por miedo. Pero Pablo les predicó este mensaje del amor de Dios y ellos lo aceptaron. No como palabra de Pablo, no como su sabiduría, sino como la verdad de Dios. Fueron convencidos de que lo que este hombre falible enseña proviene de Dios. ¿Cómo sucede eso? Hay muchas personas que creen que la iglesia determinó qué libros formarían parte de la Biblia. ¿Alguien te ha dicho eso? La iglesia decidió que Primera Tesalonicenses sería parte de la Biblia. No, Dios decidió. Dios, por medio de su Espíritu, inspiró a Pablo para que dijera su verdad. Lo dijo en Primera Tesalonicenses, en Segunda Tesalonicenses, en Romanos, en Gálatas, en todas las cartas que él escribió. Y esas cartas, esos mensajes convencieron a la gente de que eran la verdad de Dios. Porque tiene ese poder, ¿verdad? Obra en el corazón humano sin nuestra ayuda. Tiene ese poder de convencernos de que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Y así fue. Entonces, Pablo no necesitaba cambiar nada, agregar nada, mejorar nada, porque su mensaje ya tenía ese poder en sí. ¿Y qué nos dice? Tú y yo, Pablo, los tesalonicenses, todos somos pecadores. Todos pecamos contra los mandamientos de Dios. Y eso nos hace merecedores de su castigo eterno. Y nadie puede escaparse de eso. Porque Dios dice, sean santos. Yo no soy santo, tú no eres santo. Pero ¿qué nos dice aquí? El mensaje que Pablo les dijo era que tenían un Dios de amor inmerecido. Un Señor que los amaba incondicionalmente. Un Dios que había dicho, yo mismo voy a hacerme un hombre, ir a la tierra y hacer por ellos lo que no pueden hacer. Yo voy a hacerme un ser humano, obedecer todas las leyes, mis propias leyes en lugar de ellos, y yo voy a tomar su lugar sufriendo la muerte por ellos, sufriendo el infierno mismo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Pablo les dijo, bueno, tengan ánimo. Dios los ama, Dios los ha perdonado. Ustedes ya están reconciliados con Dios a causa de lo que hizo Jesús. Hubo un intercambio. Dios tomó su culpa y la puso sobre Jesús. Él sufrió por ella y les da a ustedes la justicia de Jesús. Ahora cuando Dios los mira, no ve nada de pecado, solamente la justicia de Jesús. Como si Jesús o la cruz estuviera entre Él y ustedes.
Y es el mensaje que te predicamos a ti también, todos los domingos. Ese mensaje quita la culpa y nos da, ¿qué? Alegría. Es lo que dijimos el domingo pasado. Nuestro primer valor fundamental es vivimos con más alegría que culpa. Porque Jesús fue declarado culpable de nuestros pecados en la cruz. Y nosotros hemos sido declarados, ¿qué? Inocentes de pecado. Ese mensaje nos da paz. Y ese mensaje se encuentra en la Biblia. La verdad de Dios se encuentra en la Biblia. ¿Has recibido esa paz? ¿Has recibido esa alegría? ¿Conoces esa alegría de saber que Dios te ha perdonado todos los pecados, que ya no está enojado contigo y que hay un lugar en el cielo para ti? Aquí todos los domingos, porque es la verdad. Y te dará paz que sobrepasa todo entendimiento. Por todas las cosas pecaminosas que hacemos en una semana, hay perdón y hay reconciliación con Dios para todos ellos. Alegría para vivir delante de Dios, ahora en libertad, sirviendo en libertad. Nuestra diaconisa Becky da un estudio bíblico en español para damas. Y la semana pasada me dijo que había preguntado a las 16 damas que participaban en el estudio, ¿cuántas de ustedes pudieron estudiar la Biblia en su juventud? Adivinen cuántas damas dijeron que sí. De las 16, 3. ¿Verdad? Pero en Divine Savior Church queremos cambiar eso. Queremos cambiarlo. No queremos predicarnos a nosotros mismos. No queremos que la gente piense que nosotros somos excelentes. Queremos que piensen que Dios es excelente. No queremos que ellos crean nuestra sabiduría, porque sin Él no tenemos nada de sabiduría que valga. Queremos que crean la sabiduría de Dios. Así que predicaremos esta verdad sin cambiarla, sin agregar algo a ella. Y no se necesita. ¿Por qué? Porque tomamos en serio la verdad de Dios. En serio. Amén. Que Dios les bendiga y que implante esa palabra en sus corazones para que brote y dé fruto todos los días y para la vida eterna. Amén.